Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada Auditoría Técnica a la Obra, emitida desde las instalaciones del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, aquí en la capital del Estado de Veracruz, Jalapa. Para iniciar esta videoconferencia, tengo el honor de presentar a la auditora especial en fiscalización a cuentas públicas, la licenciada Cecilia Coronel Duricio, quien nos tiene preparado un mensaje a nombre de nuestra auditora general, la maestra Delia González Cobos. Por favor, adelante con su mensaje. Muy buenos días a todos. A nombre de la auditora general, la maestra Delia González Cobos, un saludo muy respetuoso para todos y dándoles la bienvenida. Tenemos ahorita la conferencia de auditoría técnica a la obra pública, hoy jueves, y tenemos 18 de marzo del 2021. Y tenemos unas palabras que quisiera yo comentarles acerca del objetivo de esta conferencia, de esta videoconferencia, y agradecerles de antemano a los 400 participantes que nos hacen favor de atender esta convocatoria, la atención que tienen para con nosotros. El objetivo de esta videoconferencia tiene la finalidad de que los servidores públicos de los entes fiscalizables conozcan los elementos que el ORFIS observa durante el procedimiento de fiscalización superior con respecto a las auditorías técnicas a la obra pública. Asimismo, se pretende exponer los tipos de observaciones que se determinan al realizar las auditorías, como lo son observaciones administrativas por presunto daño patrimonial, faltas administrativas graves y no graves. Como se ha reiterado en ocasiones anteriores, estas capacitaciones resultan indispensables, ya que representan herramientas preventivas para que los entes fiscalizables lleven a cabo una correcta ejecución en los recursos públicos. Bajo este contexto, es como el ORFIS considera oportuno continuar con trabajos de capacitación para que junto con los entes fiscalizables puedan realizar de forma eficiente las auditorías. Está dirigido a los titulares de los entes municipales y estatales, titulares de las áreas de obras públicas y titulares de los órganos internos de control. A los ayuntamientos, entidades paramunicipales, poder ejecutivo, poder judicial, organismos autónomos y organismos públicos descentralizados, facultados para realizar obra pública. Los temas serán: procedimiento de fiscalización superior, proceso de auditoría técnica a la obra pública, determinación de observaciones y solventación de observaciones. Es una duración aproximada de 120 minutos, en las que estarán tanto los expositores, que son la arquitecta Edith del Carmen Sánchez Villegas, que es la directora de Auditoría Técnica a la Obra Pública, y los ingenieros Gregorio Hernández Ortiz y arquitecto José Daniel Torres Mitchell, que son los subdirectores de Auditoría Técnica a la Obra Pública. Estamos seguros de que será muy provechoso y muy útil para ustedes. Y ahorita tenemos 478 asistentes a esta videoconferencia, a los que les agradecemos de antemano su atención y su presencia. Muchas gracias a nombre de la auditora general y esperamos que estos minutos sean de mucho provecho para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, auditora especial en fiscalización a cuentas públicas, Cecilia Coronel Duricio, por sus palabras a nombre de nuestra auditora general, la maestra Delia González Cobos. En este momento se retira para continuar con su agenda del día. Y a continuación tengo el honor de presentar a la arquitecta Edith del Carmen Sánchez Villegas, directora de Auditoría Técnica a la Obra Pública, quien tiene un mensaje para todos nosotros. Gracias. Adelante, por favor. Muy buenos días, funcionarios públicos. Algunos ya me conocen, soy la arquitecta Edith Sánchez Villegas. A través de la Fiscalía Especial de Fiscalización a las Cuentas Públicas, está compuesto por 3 pilares. Uno de esos pilares es la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública. El tema, como lo acaba de decir la auditora, es los procedimientos de fiscalización superior en el estado de Veracruz.
quiero nada más ponerlos un poco en contexto, porque recuerden que somos 3 pilares dentro de la auditoría especial. Nosotros únicamente vamos a decir el cómo nosotros como dirección de obras nos integramos a una auditoría integral, es decir, de toda la estructura del ORFIS. Espero que sea de su agrado y que les sirva para mejorar su administración y que también a nosotros nos sirva como una experiencia y que nos critiquen tal vez una mejora continua en nuestro proceso de fiscalización. Que tengan un excelente día y que sea de provecho este curso. Gracias. Muchas gracias, arquitecta, por su mensaje. En este momento tenemos 518 participantes que ya se están reportando aquí en el chat. Nos están saludando desde Otatitlán, de Obras Públicas, Actopan, Coatepec y muchos otros municipios que se están ya presentando. Les mandamos un saludo y agradecemos su presencia en esta videoconferencia pues, con un tema tan importante. A continuación, para comenzar con el orden del día, tenemos la intervención del ingeniero Gregorio Hernández Ortiz, subdirector de Auditoría Técnica A. Y antes de eso, les quiero comentar que tenemos abierto el chat para que también nos hagan llegar todas sus dudas, sus comentarios respecto a los temas que se están exponiendo el día de hoy. Pues, sin más por el momento, le cedo el micrófono al ingeniero Gregorio. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con este curso de Auditoría Técnica en la Obra Pública. Vamos a empezar con los temas a tratar. De primera mano vamos a dar una breve introducción. Plantearemos el objetivo del curso. Haremos una breve reseña del marco normativo que faculta estas revisiones. Posteriormente mencionaremos el procedimiento de fiscalización superior. Este procedimiento básicamente está compuesto en materia de obra pública del proceso, que vamos a ir viendo unos temas más adelante, la determinación de observaciones y cómo se llega a ella, que revisamos, y finalmente vamos a ver la solventación de esas observaciones. La Auditoría Técnica de la Obra Pública forma parte del procedimiento de fiscalización superior del Estado de Veracruz. Como ya lo mencionó la arquitecta, forma parte de un proceso integral. Es una parte importante de la fiscalización superior, pero forma solamente una parte de ese complejo engranaje. De acuerdo al artículo 134 constitucional, los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Los resultados de ese ejercicio son evaluados por las instancias técnicas que establecen respectivamente la Federación y las entidades federativas. Esto con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los presupuestos en los términos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Muy bien, derivado de lo anterior, el órgano de fiscalización superior del Estado tiene la tarea de ser un órgano garante de la transparencia y la rendición de cuentas. Para ello realiza un trabajo técnico apegándose a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, para que los resultados de las auditorías y revisiones que se realizan a los entes fiscalizables sirvan para conocer el panorama de la situación financiera que estos guardan y, teniendo esto como base, puedan hacer un mejor uso de los recursos públicos. Bien, dentro de las atribuciones del Congreso se encuentra el revisar las cuentas públicas de los entes fiscalizables, como vemos aquí en este diagrama. Con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera y comprobar si se han ajustado a los criterios señalados y al presupuesto, y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Bajo ese contexto, como les decía, vamos a revisar el marco normativo.
Muy bien, porque los actos de fiscalización superior que desarrolla el ORFIS encuentran su fundamento jurídico en las atribuciones que le confieren en orden descendente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz y otros ordenamientos legales que vamos a ir viendo pues, de alguna forma, ¿no? Como les comentábamos, bueno, la normativa de ámbito federal, pues es el artículo 116, fracción 2, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el ámbito estatal, la Constitución Política del Estado de Veracruz, en su artículo 33, fracción 29, párrafo primero. Esto hace que de alguna forma presenten, ahí es donde faculta que se presenten las cuentas públicas de los entes fiscalizables ante el H Congreso del Estado. Siempre a más tardar el día 30 de abril, destacando que solo se puede ampliar el plazo de presentación de la cuenta pública del gobierno del Estado hasta por 30 días naturales mediante solicitud del gobernador y con autorización del Congreso. En el caso de la ley de fiscalización, en concordancia al artículo 3, párrafo segundo, el ORFIS efectuará la revisión de las cuentas públicas de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, en un periodo no mayor de un año de conformidad con las bases y atribuciones establecidas en la misma Constitución y en la ley. De igual forma, como se consigna en el artículo 43, el procedimiento de fiscalización superior podrá iniciar a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso, se realicen, se refieran a la información definitiva presentada en las cuentas públicas. Además, de acuerdo al artículo 45, el ORFIS inicia la práctica de auditorías a los entes fiscalizables con la notificación de la orden de auditoría. Bajo el contexto citado, la planeación de la fiscalización superior a las cuentas públicas se expresa en el programa anual de auditorías, fundamentado y sustentado en el reglamento interior del órgano de fiscalización, el cual indica que es facultad del auditor general aprobar el programa anual de auditorías, y en las reglas técnicas de auditoría pública para el procedimiento de fiscalización superior en el Estado de Veracruz, aplicables a la cuenta pública 2020, que fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Estado el pasado 8 de marzo, y en donde se establece que el programa anual de auditorías para la fiscalización de las cuentas públicas incluirá las modalidades, los alcances y los entes fiscalizables que se van a revisar. El programa anual de auditoría se integra del análisis a la información financiera, presupuestal, técnica de la obra pública, deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, de legalidad y sobre el desempeño que se detalla en esas mismas reglas técnicas. Muy bien, vamos a ver el procedimiento, empezando por cómo se define. Ese procedimiento se define y es a través del cual se lleva a cabo la revisión de las cuentas públicas, siempre bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Este procedimiento inicia con la notificación personal o por correo registrado con acuse de recibo a los titulares de los entes fiscalizables, del oficio que contiene la orden de auditoría, y concluye con la entrega de los informes individuales y el informe general ejecutivo al Congreso a través de la Comisión, enfatizando que a partir del inicio formal del procedimiento de fiscalización superior, como lo comentamos, este debe concluir en un periodo no mayor de un año, salvo que por alguna razón o por resolución jurisdiccional se ordene alguna reposición o algún evento diferente, ¿no? Cabe señalar que los hechos u omisiones consignados por los auditores en las actas que se formulen con motivo de la ejecución de este procedimiento hacen prueba plena de la existencia de tales hechos o de las omisiones en que se incurran. Esto para efectos de promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Estatal, ante la Fiscalía Especializada o ante las autoridades que resulten competentes. Muy bien. La fiscalización superior tiene como objeto o finalidad
revisar las cuentas públicas de los entes fiscalizables para determinar los resultados de su gestión financiera, verificar si se ajustaron a los criterios señalados en los presupuestos conforme a las disposiciones aplicables, así como comprobar el cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas. Evaluar los resultados de la gestión financiera, revisar si los recursos provenientes de financiamientos, empréstitos y otras obligaciones se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y en la forma establecida por las leyes y demás disposiciones aplicables, así como si se cumplieron los compromisos y obligaciones adquiridos. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas estatales y municipales para comprobar que se hayan atendido los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. Que se hayan alcanzado las metas conforme a los indicadores aprobados, que cuenten con los mecanismos de control interno, que estos mecanismos sean adecuados y funcionales. También determinar si existen discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos con relación a los conceptos y las partidas respectivas, o no existe exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados. Promover las acciones o denuncias para la imposición de las sanciones administrativas y penales correspondientes por la probable comisión de faltas graves o delitos que se conozcan por el ente fiscalizador. Vale la pena hacer algunas consideraciones durante el procedimiento de fiscalización. Durante el procedimiento de fiscalización superior, los auditores podrán auxiliarse de la práctica de inspecciones físicas, entrevistas, llenado de cédulas y formatos, aplicación de cuestionarios, informes del órgano interno de control, instructivos, guías, manuales, criterios, lineamientos y algunos otros instrumentos que considere el órgano que pueden ser de interés. Asimismo, pueden solicitar y obtener copia de la documentación que soporte los hallazgos u observaciones determinadas durante el proceso de revisión, la cual deberá ser certificada por el servidor público del ente fiscalizable que cuente con las atribuciones y esté facultado para ello por la autoridad competente. También podrá ser solicitada mediante archivos electrónicos, a través de unidades externas de almacenamiento de datos o discos compactos o DVDs, los mismos que tienen que ser certificados por la autoridad competente. Agradecemos que ya tenemos conectados, están enlazados 605 participantes. Muchas gracias por su preferencia. Muy bien. El ORFIS también puede solicitar los entes fiscalizables a los responsables o a cualquier funcionario que cuente con este tipo de información y documentación conforme a lo siguiente. En la etapa de planeación, los archivos electrónicos y la documentación justificativa y comprobatoria necesaria para las auditorías. Con antelación al inicio de las revisiones y en el momento que el órgano lo considere necesario, si fuera oportuno, ¿no? Podemos pedir también información programática y financiera que los entes fiscalizables capturen en el Sistema de Información Municipal del Estado de Veracruz, y en cualquier momento podrá requerir al órgano de control interno información para la planeación, desarrollo y seguimiento de las auditorías que se practiquen. Asimismo, cuando los entes no entreguen los archivos electrónicos y la documentación justificativa y comprobatoria en el plazo que se les requiera, estos deberán acreditar y demostrar las razones o causas de la falta de presentación en los términos de la ley. La falta de presentación de los archivos se considerará como carencia del soporte documental y dará lugar a la observación correspondiente. Vamos a empezar con el proceso de autoridad técnica a la obra pública. Lo que presentamos ahorita, si se dan cuenta, fue algo de manera general. Vamos a entrar ya en materia específica de cómo llevamos a cabo la auditoría técnica a la obra pública. ¿Qué es la auditoría técnica a la obra pública? Bueno, la auditoría técnica a la obra pública es el procedimiento de verificación que efectúa el órgano al cumplimiento de los objetivos en los planes y programas de las obras públicas y de los servicios que estén relacionados con ellas, que se contraten con la finalidad de dar algo adicional a las obras, así como al ejercicio de los recursos y al desempeño de las funciones a cargo de los servidores públicos de los entes fiscalizables.
Las auditorías técnicas de la obra pública serán incluidas en el programa anual de auditorías y pueden ampliarse derivado de la obtención de hallazgos por algún otro tipo de auditoría practicada o de alguna queja ciudadana. Esto siempre que cuente con previa instrucción del auditor general titular del órgano o, en su caso, porque sea solicitud expresa del H. Congreso del Estado. La auditoría técnica se realiza con base en muestras selectivas. Estas muestras están conformadas considerando la aplicación de porcentajes de revisión, las normas internacionales de auditoría y en función de los recursos recibidos y ejercidos en los programas de obras públicas, incluyendo obras de seguimiento de años anteriores y, pues, si es necesario o si llega a ocurrir, atendiendo a quejas en materia de obra pública presentadas por parte de la sociedad civil. La auditoría técnica de la obra pública se realiza directamente por personal técnico del órgano o a través de despachos externos y o prestadores de servicios profesionales de auditoría, habilitados o contratados por el órgano para tal fin, o de manera coordinada en los procedimientos particulares que así se acuerden, considerando la modalidad de gabinete o visita domiciliaria o de campo. Las revisiones se realizarán con el objeto de determinar la congruencia de lo proyectado, adjudicado, contratado o convenido en la obra realmente ejecutada y verificada en campo. Los despachos externos y prestadores de servicios profesionales de auditoría tendrán el carácter de representantes del ORFIS ante los entes fiscalizables y por consiguiente deben apegarse a los principios del Código de Ética y Conducta que nos rigen. En ese orden de ideas, se verificará la correcta integración y el cumplimiento normativo de los procesos realizados en todas las etapas por los entes fiscalizables, correspondientes a las obras y o servicios relacionados con las mismas, que formen parte de las muestras selectivas, como ya lo comentamos. Vamos a ver de primera mano la modalidad de gabinete. Es una de las formas de verificación que se practica dentro del procedimiento de fiscalización superior, en la cual, mediante solicitud a los entes fiscalizables, se indica que exhiban en el domicilio del órgano la información y documentación comprobatoria que corresponda de manera física y en archivos electrónicos. Esta modalidad se puede realizar por personal del órgano o por los despachos externos o prestadores de servicios profesionales, que hayan sido contratados ya sea por el ente fiscalizable y habilitados por el órgano. Para la ejecución del procedimiento de fiscalización superior mediante la modalidad de revisión de gabinete, el ente fiscalizador se sujetará a lo siguiente. La solicitud de informes o documentos se hará en el domicilio legal del ente fiscalizable con las formalidades de una notificación personal o por correo registrado con acuse de recibo al servidor público que acredite el nombramiento, titularidad o representación legal del ente fiscalizable. En la solicitud se indicará el objeto de la revisión, el alcance que deba tener, su duración, el ejercicio presupuestal a que se refiere y el plazo en que se deberán proporcionar en el domicilio del ente fiscalizador los informes o documentos requeridos. Los informes o documentos requeridos deberán ser proporcionados por el servidor público que acredite el nombramiento, titularidad o representación legal del ente fiscalizable en original o copia certificada expedida por el funcionario del ente que esté facultado para ello. Si con motivo de la revisión de los informes o documentos presentados por los entes fiscalizables, el ente fiscalizador encuentra incumplimiento de las disposiciones que regulan la gestión financiera, tendrá que hacer el pliego de observaciones en el que se hagan constar los hechos u omisiones que expliquen o que se haya determinado como incumplimiento, y lo hará de conocimiento del servidor público o persona responsable para su debida solventación. En esta modalidad vamos a ver lo que se refiere a las obras por contrato, ¿no? En las obras por contrato, en las etapas de planeación, programación y presupuestación, se revisará, dependiendo de la fuente de financiamiento, la elegibilidad y la aplicación de sus reglas de operación. Un punto muy importante, la acreditación legal a nombre del ente fiscalizable
de la propiedad del inmueble destinado a las obras en su caso, ¿no? Los permisos, licencias o concesiones que sean necesarios de acuerdo al tipo de trabajos a realizar, emitidos en la etapa de planeación, importante ese punto, en la etapa de planeación, debiéndose verificar que la fecha de emisión sea congruente con la fecha de la etapa en comento. Las factibilidades y validaciones normativas que aprueben las autoridades competentes emitidas en la etapa de planeación, los estudios preliminares, que la obra previo a su licitación cuente con el proyecto ejecutivo completo, siendo de manera enunciativa más no limitativa que cuente con los estudios de mecánica de suelos, de impacto ambiental, estudios topográficos y los estudios de evaluación socioeconómica. Que exista un proyecto arquitectónico, un proyecto de ingeniería y que cuente con especificaciones generales y particulares y en su caso con el padrón de beneficiarios. De igual forma, la existencia del presupuesto, que este presupuesto tenga sus programas de ejecución, su catálogo de conceptos, que haya un presupuesto base, números generales y croquis de ubicación de los volúmenes de obra, y también en su caso, en caso de que se utilicen, la ubicación de los bancos de desperdicio o de préstamo de material. Para efecto de los precios unitarios, que estos cuenten con una investigación de mercado del costo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, así como en su caso con bibliografía de los rendimientos en la mano de obra y la maquinaria y equipo a nivel regional. Además, se verificará que el costo de la obra haya sido obtenido, que forme parte del presupuesto base y que esté dentro de los parámetros razonables en función del estudio de mercado que comentamos. Para lo cual, en el expediente técnico debe contar con las tarjetas de análisis de precios unitarios del presupuesto base, soportado con los estudios correspondientes y, como ya comentamos, que cuente con cotizaciones de los materiales de la región y de acuerdo a la temporalidad en que se está planeando llevar a cabo la obra. Ya en la etapa de adjudicación del contrato que comentamos, se revisará el proceso de contratación, que sea de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley de Obras Públicas que corresponda y conforme a los montos previstos en el presupuesto de egresos de la Federación o del Estado, según sea el caso, que los proyectos de obras no hayan sido fraccionados para que queden comprendidos en los supuestos de excepción a la licitación pública, el cumplimiento a las condiciones establecidas en la convocatoria de la licitación y en los casos de excepción, pues que se verifiquen las causales que ellas estén contempladas en los artículos 42 de la Ley Federal o 49 de la Ley del Estado. Que se haya asignado con criterios de calidad, economía, eficiencia e imparcialidad y la adjudicación haya sido puesta a consideración del Comité de Obras y hay un factor importante, que no exista conflicto de intereses entre las partes que tengan a su cargo la ejecución de la obra pública. En la siguiente etapa, que sería la de contratación, se revisará, básicamente que los contratos de obra estén debidamente firmados, que no hayan sido modificadas las condiciones establecidas en la convocatoria y que las condiciones de la convocatoria estén incluidas en el cuerpo del documento. Que en el contrato se establezca a detalle el objeto del mismo, que como parte del contrato, formando parte tal vez como anexos, se cuente con proyecto ejecutivo, se haga mención del proyecto ejecutivo, de que se cuenta con el presupuesto de obra, especificaciones generales y en su caso particulares, los programas de ejecución general, de mano de obra, de materiales, de equipo y herramientas. Además, que se cuente con las garantías requeridas por la convocante, conforme a lo establecido por la normativa aplicable. Y para el caso de las garantías de anticipo y cumplimiento, se verificará la pertinencia de la documentación, que el monto de cobertura de las mismas sea acorde a lo señalado y, sobre todo, importante, que se hayan presentado en tiempo y forma como lo marca la normatividad. Ya en las siguientes etapas, que sería de ejecución, terminación y cierre administrativo, se verificará la existencia de la bitácora de obra, ya sea electrónica o convencional, según corresponda, empezando por revisar las fechas de inicio y términos registradas.
Las estimaciones presentadas que sean presentadas con la evidencia técnica documental correspondiente, es decir, que cuenten con números generadores y croquis de ubicación de los volúmenes de obra ejecutada, notas de bitácora que soporten los trabajos realizados, las pruebas de laboratorio que sean pertinentes y sobre todo el reporte fotográfico y sea amplio y suficiente. El cumplimiento de los programas de la obra y las metas contractuales, que se haya efectuado el control de calidad de los trabajos de acuerdo a las especificaciones pactadas en el contrato. Si existieran o si hubiera necesidad de que se hubieran firmado convenios modificatorios, que estos estén sustentados con su dictamen técnico y los soportes que se deriven de lo que motivó, así como la actualización de las garantías correspondientes si es que diera lugar. Finalmente, también la aplicación de las penas convencionales, si fuera el caso. También se verificará que se haya amortizado el total del anticipo y que se cuente con los planos definitivos de la obra, que se cuente con las actas de entrega y recepción de los trabajos. Esas actas pueden ser del contratista al ente fiscalizable, del ente fiscalizable a los beneficiarios y, en su caso, al área responsable de su operación, acorde a los periodos de ejecución. En caso de conceptos extraordinarios, aquí es un punto importante, hay que verificar o debemos verificar que estén justificados, autorizados y que cuenten con la documentación técnica, soporte suficiente que dio lugar a estos conceptos, ¿no? Que contemos con el finiquito de la obra, que en las estimaciones y el finiquito se hayan aplicado los precios unitarios autorizados en el contrato, ya sean los desde el contrato o en su caso de conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes que se hayan aplicado los que hayan sido autorizados para estos conceptos. Y finalmente que el trabajo terminado cuente con la garantía de vicios ocultos y el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes del contrato. Un punto muy importante es que para el caso de la garantía de vicios ocultos se verificará la pertinencia de la documentación. Importante que se haya formalizado, que se haya garantizado el plazo de cobertura y que corresponda al 10% del monto total ejercido. Esto porque así lo marca la normatividad. También es importante que vamos a verificar de alguna manera o compulsar, si lo quieren ver así, mediante la línea de validación de cada una de las fianzas. No necesariamente tiene que ocurrir, pero si diera el caso de una terminación anticipada o rescisión administrativa del contrato, aquí revisamos que el procedimiento se haya efectuado en apego a lo estipulado en la ley de obras que corresponda y se cuente con el finiquito correspondiente acorde al avance que se haya obtenido, ¿no? También es algo que no necesariamente llega a pasar, pero que es importante destacar que si existiera ajuste de costos, debemos verificar la procedencia de acuerdo al marco normativo aplicable. Muy bien, eso fue por cuanto hace a las obras por contrato, en la modalidad de gabinete. La que sigue es la modalidad de gabinete, pero para el caso particular de las obras por administración directa. Si la obra se ejecutó por administración directa, en las etapas de planeación, programación y presupuestación se verificará que el área ejecutora acredite la capacidad técnica, que cuente con maquinaria y equipo de construcción, que cuente con personal técnico y trabajadores que sean requeridos para el desarrollo y ejecución de los trabajos. La existencia del acuerdo emitido por el titular del ente público debidamente firmado. Además, que el presupuesto de la obra sea a costo directo con cargos por concepto de suministros de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Y además que el costo de las obras se encuentre en los parámetros razonables. Esto siempre en función del estudio de mercado vigente. Ya en las etapas de ejecución, terminación y cierre administrativo de este tipo de obras, se verificará la existencia de la bitácora de obra, ya sea electrónica o convencional, según corresponda de acuerdo a la fuente de financiamiento. La documentación financiera comprobatoria con pólizas de cheque, factura, recibos, listas de raya, contratos de arrendamiento de maquinaria y equipo complementario, pago de cuotas o aportaciones obreros patronales
y de Seguridad Social y evidencia técnica documental correspondiente. Además, que no se rebase, es un punto importante, que no se rebase el porcentaje establecido de contratación de trabajos especializados, arrendamiento y adquisición de maquinaria, entre otros. Verificaremos el cumplimiento de los programas de la obra y que se cuente con números generales de los trabajos ejecutados debidamente avalados por el personal responsable. De igual forma, verificaremos que se haya efectuado el control de calidad. Aunque sean obras de producción directa, es una exigencia que debe existir un control de calidad y bueno, tendremos que verificar que sea de acuerdo a las prescripciones pactadas. En su caso, las reprogramaciones al plazo de ejecución, las variaciones al monto establecido en el acuerdo de ejecución, así como su justificación correspondiente mediante dictamen técnico debidamente firmado por el titular. Verificaremos también la existencia de actas de entrega a recepción de los trabajos, en este caso al responsable de su operación o mantenimiento o en todo caso a los beneficiarios. También la existencia de los planos definitivos, del presupuesto final, de expresión de insumos final y el reporte fotográfico de la obra terminada. Finalmente, para concluir con esta modalidad, también se verificará los controles técnicos y administrativos de la obra, cómo fue dándose el flujo del gasto en los insumos, la utilización del equipo y maquinaria, además la utilización de la mano de obra, todo esto cargado al costo de la obra. Esto por cuanto hace a las obras en modalidad de gabinete, producción directa. Por mi parte es todo. Agradezco la atención que me hayan prestado. Agradecemos la intervención del ingeniero Gregorio Hernández Ortiz, subdirector de Auditoría Técnica A de aquí del ORFIS. Agradecemos las preguntas y dudas que han estado haciendo llegar a nuestro chat de Zoom. También aprovechamos para mandar saludos a todas las personas que se están reportando a través también de la ventanita de chat. Muchas gracias por estar presentes. Somos al momento 663 casi 666 participantes en esta videoconferencia. Y a continuación es momento del arquitecto Josué Daniel Torres Michel, subdirector de Auditoría Técnica B, quien continuará con la exposición de este tema. Adelante, arquitecto, por favor. Buenos días. Gracias por su atención. Yo les voy a continuar. Y les voy a hablar de la visita domiciliaria o de campo, que es la otra forma de revisión, verificación que se hace dentro del proceso de auditoría técnica y que contempla desde que llega la auditora a campo hasta que se retira, y voy a dar una explicación generalizada. La visita domiciliaria o de campo es una de las dos formas de verificación que se practica dentro del procedimiento de fiscalización superior, en la que por personal propio del ORFIS o por conducto de despachos de auditoría, contratados y o habilitados por el órgano, se realiza el procedimiento en el domicilio legal del ente fiscalizable, en el lugar donde se encuentren los archivos físicos y electrónicos o en el sitio de la obra pública fiscalizada. De acuerdo al artículo 51 de la Ley de Fiscalización, para la ejecución de procedimiento de fiscalización superior mediante la modalidad de visita domiciliaria, el ORFIS se sujetará a lo siguiente. El procedimiento iniciará con la notificación al ente fiscalizable mediante el oficio de orden de visita domiciliaria o de campo, el cual es emitido por el ORFIS y que incluye la denominación del ente fiscalizable al que se dirige y el lugar en el que debe practicarse. De igual forma, el nombre de los auditores, inspectores o verificadores que practicarán la diligencia, quienes se podrán sustituir, aumentar o reducir en cualquier momento por el ORFIS, de lo cual se notificará al ente. Y también contiene el objeto de la revisión, el alcance que debe tener, su duración, el ejercicio presupuestal a que se refiere y las disposiciones legales que lo fundamenten. Asimismo, al iniciar la visita, los auditores deberán exhibir para su identificación credencial vigente con fotografía, expedida por el ORFIS,
que lo acredite para desempeñar dicha facultad, así como el oficio de orden de visita dirigido al ente fiscalizable, el cual ya hablamos hace un momento, del que deberá entregar el original a la persona con quien entiendan la visita. Los auditores designados por el ORFIS levantarán esta acta circunstanciada de sus actuaciones, en presencia de 2 testigos, para lo cual requerirán a la persona del ente fiscalizable que los designe. Pero si éste no lo hiciera de esta forma, o los designados no aceptaran serlo, los auditores designarán a quienes fungirán con esa calidad, haciendo constar esta circunstancia en el acta que levante. Además, los testigos podrán ser sustituidos en cualquier momento por las siguientes razones: no comparecer al lugar donde se realice la visita, por ausentarse antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser testigos. En cualquiera de esas circunstancias, el representante del ente deberá designar de inmediato a otros testigos, y ante la negativa o imposibilidad de los designados, los auditores nombrarán a quienes deban sustituirlos. El representante del ente fiscalizable estará obligado a permitir a los auditores designados el acceso al lugar o lugares objetos de la misma, así como poner y mantener a su disposición los libros, registros, sistemas y demás documentos que contengan información sobre el ejercicio de los recursos públicos asignados al ente fiscalizable. Los auditores podrán solicitar y obtener copia certificada de dichos documentos, la que podrá ser expedida por el servidor público del ente fiscalizable facultado para ello, por autoridad competente o por fedatario público. Las actas circunstanciadas, así como las declaraciones, manifestaciones o hechos en ellas contenidos, harán prueba plena en términos de ley. A juicio de los auditores o por petición del representante del ente fiscalizable auditado, el levantamiento del acta podrá suspenderse y reanudarse tantas veces como sea necesario. El acta será firmada por los que intervengan en la diligencia y se dejará copia de ella al representante del ente. Si al cierre del acta la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se negaran a firmarla o se negaran a aceptar copia de la misma, esta circunstancia también deberá ser asentada en la propia acta, sin que afecte su validez y valor probatorio, dándose por concluida la visita. Bueno, ahora les voy a comentar la documentación que hay que tener a la vista en la revisión física de las obras ejecutadas por contrato o administración directa son las siguientes: el programa de ejecución, el proyecto ejecutivo, con planos definitivos, lógicamente, el contrato o el acuerdo de ejecución de la obra según sea el caso, el presupuesto de obra, las estimaciones, finiquito, comprobaciones pagadas o devengadas con soportes correspondientes. Se realizará el levantamiento físico de la obra, el cual deberán contener los datos y las características que determine la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública de este mismo órgano, así como asentar las medidas de los conceptos de obras preponderantes susceptibles de poderse medir en campo y que fueron seleccionadas para su revisión. Ok. Ahora, en la visita al sitio de la obra se verificará lo siguiente: la ubicación de la obra georreferenciada mediante las coordenadas de latitud y longitud de acuerdo al sistema de posicionamiento global, sistema GPS que todos conocemos, y lo cual fue reportado de manera documental y o mediante el SINPER. De igual forma, las medidas de los elementos seleccionados para revisión deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el proyecto ejecutivo, en el presupuesto, en el contrato de obra, estimaciones,
finiquito y en cualquier otro documento que le sea aplicable. Los materiales empleados y, en su caso, también la existencia de materiales inherentes a la obra. Por otra parte, también se verificará al día de la inspección la situación física de la obra, su operatividad y efectuar el registro correspondiente mediante reporte fotográfico y, en su caso, el levantamiento de acta circunstanciada. De igual forma, también hay que verificar el entorno físico de la obra, efectuando el registro correspondiente mediante acta circunstanciada y reporte fotográfico. Por otro lado, la distancia de los bancos de materiales a la obra también se deberá de verificar con el nombre del banco y su ubicación georreferenciada. En caso de que ésta hubiese requerido material de banco o depositar material de desperdicio, se registrarán las coordenadas de latitud y longitud de acuerdo al sistema GPS. Asimismo, la ubicación de puntos de conexión y o descargas para obras hidráulicas y sanitarias, así como fuentes de abastecimiento, registrando las coordenadas de latitud y longitud de acuerdo al mismo sistema GPS. Por otro lado, en el caso de obras no concluidas, se deberá verificar la existencia de la fuerza de trabajo, material y equipo de obra, en su caso, efectuando el registro correspondiente mediante acta circunstanciada. Bueno, ahora, de igual forma, al día de la inspección, se lleva a cabo el registro correspondiente de las condiciones de la obra mediante reporte fotográfico, el cual es muy importante. Y, en su caso, el levantamiento de acta circunstanciada. Dicho reporte fotográfico cuenta con las siguientes características generales. Primero, tomas abiertas para identificar el entorno y las zonas que fueron beneficiadas. Capturar evidencia de la operatividad de la obra o falta de ella. Capturar las particularidades que se detallan en las actas circunstanciadas. Para evidenciar algún detalle, ponerlo en primer plano para que se aprecie junto a su entorno. De igual forma, tomas cerradas para captar las particularidades o detalles de lo que se requiere evidenciar. Tomas de diversos puntos para capturar la totalidad de la obra. Por otro lado, en caso de no existir fuerza de trabajo, evidenciarlo, así como de las deficiencias técnicas constructivas detectadas. También se realizarán tomas de todos los elementos que conforman la obra. Y por último, se registrarán en un plano de planta el direccionamiento de las impresiones fotográficas tomadas. Ahora, en específico, para el caso de obras sin iniciar, se realizarán tomas donde se aprecie el entorno y la ubicación del terreno o área donde se había planteado la construcción de la obra y de datos que permitan identificar el sitio propuesto, así como las coordenadas de latitud y longitud de acuerdo al GPS. En la visita al sitio, para obras de agua potable y drenaje sanitario o pluvial en específico, se verificará lo siguiente. En caso de que sean visibles las tuberías, evidenciar los tramos de diferentes tipos de tuberías o materiales y o diámetros. En el caso del sistema de agua integral, identificar la fuente de abastecimiento, sea manantial, río o entre otros. Realizar tomas fotográficas de los bancos de materiales como evidencia de la verificación de la distancia de acarreos, realizando tomas abiertas para verificar el entorno. Tomas del punto final de vertido y su operación para drenaje sanitario pluvial. Vista general del eje de la tubería. Y sobre todo la operatividad de la obra por la que se abren las tapas de los pozos de visita para evidenciar los cambios de dirección y cambio de diámetro de tuberías, así como su funcionamiento. Por otro lado, en la visita al sitio para obras de electrificación, se verificará lo siguiente.
La nomenclatura de los postes y capacidad de los transformadores. Si la línea se encuentra energizada, es decir, si están conectados los transformadores y con las cuchillas conectadas, y si se encuentra con los medidores de los muretes de acometidas domiciliarias. Tipos de estructuras retenidas, tipo y cantidad de líneas en el cableado. Y por último, registros subterráneos en su caso y demás elementos. Para obras de pavimento y revestimientos se verificará lo siguiente. Ubicación de las calles perpendiculares o aledañas a la obra para identificar su entorno. Los bancos de materiales como evidencia de la verificación de las distancias de acarreos. Y los pozos de visitas, registros y demás elementos complementarios a las obras de pavimentación. Para las obras no colectivas, de igual forma se verifica lo siguiente dentro de la visita al sitio. Se debe de verificar la existencia de cada uno de los beneficiarios que integran el padrón de beneficiarios. Evidencia de la obra dentro de su entorno por lo que se realiza el reporte fotográfico con tomas abiertas. Se revisa la identificación del beneficiario, seguido de tomar las coordenadas y posteriormente realizar tomas del interior y exterior de los trabajos. En caso de obras adosadas a viviendas existentes, en este caso como obras de mejoramiento de vivienda, evidenciar la junta constructiva. Igual forma dejarlas evidenciadas por manera fotográfica para que en un futuro ya no llegase a encontrarse la vivienda preexistente, se tenga esta evidencia. Ok. Habiendo realizado la visita al sitio de la obra, se lleva a cabo el proceso de congruencia del soporte documentado con los trabajos encontrados en campo. La congruencia es la relación lógica o correspondencia entre los documentos que integran la documentación justificativa o comprobatoria del expediente técnico unitario del gasto en función de la revisión física. Es por ello que el ORFIS deberá verificar la congruencia del soporte documentado con los trabajos encontrados en campo, comprobando lo siguiente. Si los volúmenes de obra generados resultado de la revisión física corresponden a los de las estimaciones pagadas o devengadas y reconocidos en el finiquito de obra. Que las estimaciones cuenten con los soportes necesarios. Asimismo, que se haya otorgado el anticipo conforme a las condiciones pactadas en el contrato, así como su aplicación. Asimismo, que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones autorizadas para pago. Si fueron aplicadas en las estimaciones las deductivas a que haya dado lugar. En su caso, la aplicación de retenciones o penas convencionales por atraso en el programa de ejecución de la obra. También se debe de comprobar que las modificaciones en volumetría, ya sea en demasía, disminución o volúmenes extraordinarios, se refieran en la bitácora de acuerdo a la normatividad. Y por último, que el reporte fotográfico presentado en cada estimación muestre congruencia con el programa de obra contratado y las notas de bitácora en relación con materiales, maquinaria, equipo, personal técnico y operativo. Y bueno, de esta manera concluyo mi intervención. Les doy muchas gracias por su atención y pasamos a lo siguiente. Muchas gracias al arquitecto Josué Daniel Torres Mitchell, subdirector de Auditoría Técnica B, por su exposición. Aprovechamos ese espacio para hacer un cordial saludo de parte de la auditora general, la maestra Delia González Cobos, al presidente municipal de Misantla, al químico René Jaén y su equipo de trabajo, quien se ha tomado la atención de enlazarse a esta videoconferencia a través de Zoom. De la plataforma esta que tenemos abierto el chat para que nos hagan llegar todas sus dudas, sus sugerencias. Un saludo también a todas las personas que se están reportando
a través de nuestro chat, a los municipios y sobre todo a quienes están integrando a estos entes estatales, a la Secretaría de Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, a la Contraloría General del Estado, la Comisión del Agua, Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, al Tribunal Superior de Justicia y a la Universidad Veracruzana, que están tan atentos a este enlace. Para continuar, tenemos la intervención del ingeniero Miguel Ángel Prieto Sánchez, jefe de Departamento de Auditoría Técnica D, quien tiene ya listo su tema para exponerlo. Adelante, por favor. Buen día, nos encontramos analizando el procedimiento de fiscalización en lo referente a la auditoría técnica a la obra pública. Como lo comentó el arquitecto Josué, bueno, él ya vio el tema de lo que refiere la obra pública. A mí me corresponde comentarle algunos aspectos relacionados con los servicios. Es importante señalar que hemos encontrado diversas observaciones relacionadas a la falta de documentación en los expedientes que pudieran resultar en observaciones a los diferentes entes fiscalizables. Pareciera repetitivo lo que voy a exponer, sin embargo, es necesario que ustedes lo conozcan, porque al igual que la obra pública, los servicios también constituyen una parte importante, una parte fundamental en el gasto que realizan principalmente los ayuntamientos. Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se consideran servicios relacionados con obras públicas los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la ley, así como la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. En ese sentido, los servicios comprenden administración de obra, consultorías, coordinación de supervisión, estudios técnicos, gerencia de obra, proyectos, supervisión de obra, supervisión de estudios y proyectos, y todas las demás acciones o servicios que se vinculen con el objeto de la ley. Digamos que esto es lo que nos marca la normativa en referencia a qué son los servicios relacionados con la obra. A continuación, les voy a comentar, bajo el procedimiento de auditoría, cuáles son los puntos que nosotros revisamos en específico de estos servicios. El procedimiento de auditoría técnica tiene por objeto determinar la congruencia entre lo convenido en el contrato y los términos de referencia con lo pagado en las estimaciones y finiquito del trabajo entregado contra la evidencia física del trabajo realizado. Esto es, verificamos que lo que está contenido en el expediente sea congruente lo que están ustedes pagando en sus contratos y términos de referencia contra el producto que nos entregan físicamente como soporte. En las etapas de planeación, programación y presupuestación, revisaremos que se cuente con los términos de referencia o alcances necesarios, si el servicio del que se trata es de carácter profesional, de investigación, de consultoría o asesoría especializada, o de dirección o supervisión, o en el caso de estudios y proyectos especializados para cualquiera de las fases de la obra pública. Asimismo, que exista la justificación que demuestre que el servicio coadyuva al cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan Estatal y Municipal de Desarrollo. Para el caso de proyectos ejecutivos, que se haya realizado el trámite de verificación con las dependencias o entidades del gobierno estatal o municipal sobre la probable existencia de un proyecto similar.
y que los contratos no modifiquen las condiciones establecidas en los términos de referencia, determinando los alcances del servicio, y que se cuente con las garantías requeridas para la convocante, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. Referente a la adjudicación del servicio, de igual manera vamos a verificar que el proceso de contratación se haya adjudicado conforme al procedimiento previsto en la Ley de Obras Públicas que corresponda, considerando origen del recurso y conforme a los montos previstos en el presupuesto de egresos de la Federación o presupuesto de egresos del Estado según corresponda. Que los servicios no se hayan fraccionado para que queden comprendidos en los supuestos de excepción a la licitación pública. El cumplimiento a las condiciones establecidas en la convocatoria de la licitación y, en el caso de excepción, previstos en los artículos 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y en los artículos 49 y 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas, se verificará la procedencia de las causales invocadas por los entes fiscalizables y la evidencia que dio lugar a dichas causales. Asimismo, vamos a verificar que la adjudicación del contrato haya sido puesta a consideración del Comité de Obras Públicas y se acrediten los criterios de calidad, economía, eficacia, eficiencia e imparcialidad. Asimismo, al igual que en obra, que no exista conflicto de intereses entre los contratistas adjudicados y los titulares representantes o funcionarios públicos de los entes fiscalizables estatales que tengan a su cargo la ejecución del servicio. La siguiente etapa que comprende nuestra revisión es la etapa de contratación, en la cual de igual manera vamos a verificar que los contratos de los servicios estén debidamente firmados, que no modifiquen las condiciones establecidas en la convocatoria y en los términos de referencia, y que estas condiciones se encuentren incluidas en el cuerpo del contrato. Asimismo, que en el contrato del servicio incluya los términos de referencia, presupuesto, programa de ejecución general y de mano de obra. Asimismo, que cuenten con las garantías requeridas por la convocante, conforme a lo establecido por la normatividad aplicable. Para el caso de las garantías, se verificará la pertinencia de la documentación, que el monto de cobertura de las mismas sea acorde a lo señalado y que se hayan presentado en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en la normatividad. Agradecemos la participación de 675 personas que nos acompañan. La etapa de ejecución, terminación y cierre administrativo se llevará a cabo la revisión y análisis conforme a lo siguiente. Que la bitácora del servicio, ya sea electrónica o convencional, se haya realizado de acuerdo a la modalidad aplicable, verificando las fechas de inicio y término registradas. También que las estimaciones o controles de pago sean congruentes con la evidencia técnica documental correspondiente. Se verificará el cumplimiento de los programas del servicio relacionado con la obra y que se haya efectuado el control de calidad de los trabajos, de acuerdo a los términos de referencia pactados en el contrato. En el caso que se hayan firmado convenios modificatorios en monto y en plazo, se verificará que se encuentren sustentados con el soporte correspondiente, es decir, el dictamen técnico, así como la modificación a las garantías correspondientes. Si fuera el caso de una terminación anticipada o rescisión administrativa, que el procedimiento se haya efectuado en apego a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas que corresponda. De igual forma, en el caso de ajuste de costos, se deberá verificar la procedencia de acuerdo al marco normativo. Asimismo, que se cuente con finiquito del servicio y, a su vez,
con las actas de entrega-recepción de los trabajos del contratista al ente fiscalizable, así como el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, según sea el caso. Por otra parte, en la comprobación del recurso destinado al servicio se verificará que se haya otorgado el anticipo conforme a las condiciones pactadas en el contrato, que el gasto se haya soportado con las estimaciones, condiciones contractuales del pago, comprobaciones respectivas y los documentos que muestren el avance de los trabajos motivo del servicio, que se hayan aplicado los precios unitarios autorizados en los conceptos que contengan las estimaciones y el finiquito, y que se hayan justificado y autorizado por escrito los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes que cuenten con recurso disponible y, en su caso, que se anexe el soporte correspondiente. Al término del servicio se verificará que se haya realizado de acuerdo a lo establecido en el contrato y conforme a los términos de referencia. Yo sé que he mencionado diversas veces los términos de referencia, sin embargo, preciso que es el documento que más falta en los expedientes de los servicios. Si se dan cuenta, limita la revisión. Al término del servicio, vamos a verificar que se cuente con los términos de referencia, que cuente con las responsivas técnicas necesarias, asimismo que se cuente con la garantía de cumplimiento y, para el caso de las garantías, la pertinencia de la documentación, que se haya formalizado previamente a la recepción de los trabajos y que se haya garantizado el plazo de cobertura, asimismo que corresponda al 10% del monto total ejercido, acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. Asimismo que se haya amortizado el total del anticipo y, en su caso, que se hayan aplicado las penas convencionales correspondientes al incumplimiento del contrato. Y por último, que se cuente con el resultado final del objeto del servicio. Una vez que contamos con el producto del servicio, se revisará que se cumpla con las obligaciones pactadas en el contrato. Asimismo, que los trabajos que en su caso el ente fiscalizable nos presenta sean congruentes con los pagos realizados y que cumplan con las características y requerimientos convenidos. Bien, en cuanto a servicios, quiero adicionar lo que corresponde a los servicios profesionales de auditoría, que en el caso de los ayuntamientos los están registrando en sus cierres y, por ende, pudiera darse el caso que se incluyeran en el alcance de revisión. En estos servicios se revisará puntualmente la existencia del contrato y los términos de referencia, la evidencia de la revisión realizada, los formatos requeridos, la demás documentación soporte de la auditoría, considerando que deben cumplir con los requisitos que establece la ley. Deberán establecer claramente el alcance de los trabajos y la identificación de las personas autorizadas para emitir los dictámenes. De esta manera, termino lo que corresponde a la revisión de los servicios y mostramos esta lámina porque también, en el caso de que hayan ustedes aplicado donaciones, hacemos la revisión. Tratándose de donaciones en especie, como son materiales pétreos, láminas, acero de refuerzo, tuberío de acero nueva y de uso, combustibles o asfaltos como AC20 o PMSEC-B, entre otros, se verificará, además de los bienes donados, que se hayan destinado a las obras señaladas. Con relación a los asfaltos AC20 y PMSEC-B, se deberá verificar, si fuera el caso, el uso y destino que se le dio a los subproductos. De esta forma, terminamos lo que sería el proceso de auditoría. Y lo siguiente,
sería exponerles a ustedes la determinación de observaciones. Como resultado de la revisión de gabinete y de la visita domiciliaria de campo, que ya hemos mencionado en el transcurso de la presentación, se determinarán las irregularidades y se clasificarán de conformidad con el artículo 14 de las reglas técnicas de auditoría. Durante la auditoría, los auditores podrán detectar los hechos y omisiones que resulten de su revisión para incorporarse como observaciones al pliego respectivo. Dichas observaciones podrán consistir, para el caso de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, en observaciones administrativas y observaciones de presunto daño patrimonial. Las observaciones administrativas son aquellos señalamientos que denotan una deficiencia administrativa por error, omisión o negligencia, pero que no causa un perjuicio a la hacienda pública, pudiendo indicar, en su caso, de ser susceptible de cuantificarse un monto de referencia. Las observaciones de presunto daño patrimonial son señalamientos que hacen presumir el posible perjuicio o daño a la hacienda pública. Las observaciones de presunto daño patrimonial están directamente relacionadas con los hechos, omisiones y negligencias, generalmente acompañadas con una salida de recursos del ente fiscalizable. Esto es, que exista una disminución, perjuicio o pérdida de los recursos públicos y que ésta sea identificable, cuantificable y comprobable. Que exista un incumplimiento a la normatividad aplicable a los recursos públicos ejercidos, es decir, que estos no se hayan aplicado a los fines y objetivos que estaban destinados. Que el ente fiscalizable no justifique con la información suficiente el destino y aplicación de los bienes o servicios contratados y pagados. Dentro de este rubro de las observaciones de presunto daño patrimonial, tenemos que no exista o falte documentación comprobatoria con la que se ampare o acredite la salida del recurso público. Que los recursos públicos determinados como presunto daño patrimonial se hayan pagado durante el periodo sujeto a revisión, independiente de que se haya tramitado en ejercicios anteriores. Que el ente fiscalizable sea omiso o falsifique información financiera, contable, presupuestal o programática. Cuando el servidor público del ente fiscalizable ordene, autorice o realice el reintegro de recursos a las cuentas bancarias con la finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar las observaciones que hayan sido determinadas y posteriormente las asigne o desvíe nuevamente a un fin distinto al originalmente reservado. Asimismo, conforman las observaciones de presunto daño patrimonial la existencia de erogaciones que tengan como soporte comprobantes fiscales digitales por Internet CFDI, que al ser compulsadas en el portal oficial del Sistema de Administración Tributaria, se identifiquen como reportados como cancelados por el proveedor. Cuando el ente fiscalizable haya ejecutado obras meritorias de validaciones, factibilidades y o permisos de su proyecto, sin contar con dichos documentos antes del proceso, es decir, que no los hayan realizado en la etapa de planeación. La falta de pago de contribuciones estatales y federales en que se encuentren obligados los entes fiscalizables conforme al Código Fiscal y al Código Fiscal de la Federación y el Código Financiero para el Estado de Veracruz, asimismo como las obligaciones del pago referidas en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado. En el caso que se encuentren observaciones adicionales sujetas a aclaración que impliquen un monto de referencia,
Estas deberán ser atendidas y clasificadas de acuerdo al incumplimiento determinado. Las observaciones que se desprendan del estado que guarda la obra en la fecha de la visita, que era lo que comentaba el arquitecto Josué, se clasificarán de acuerdo a los hallazgos determinados en congruencia con el análisis documental del expediente. Estas, de manera general, son las observaciones que la Dirección de Auditoría Técnica emite, llámese administrativas o de presunto daño patrimonial, y de ahí en la presentación vamos a referir lo que corresponde a la solventación de observaciones. Es decir, ya hicimos la visita domiciliaria, hicimos el análisis de gabinete, integramos el pliego de observaciones, si fuera el caso, se notifica a los entes fiscalizables y conforme a la ley ellos nos proporcionan la solventación. Una vez que nos presentan la solventación, tenemos las consideraciones siguientes. Primero, que el ente fiscalizable haya presentado evidencia de algún hecho posterior o medida correctiva que subsane la inconsistencia, observación y recomendación. Quisiera precisar este punto porque se da el caso de que en la solventación nos presentan documentos para evidenciar trabajos posteriores, pero nosotros verificamos que se tratan de fotografías presentadas ya en el expediente, es decir, fotografías de la etapa o de la fase de ejecución de la obra, en el entendido de que en la solventación tendrían que ser evidencias posteriores a la revisión que hicimos personalmente. Segundo, ya hablando de la solventación, que la información y documentación presentada sea suficiente, auténtica e idónea y que cumpla con las formalidades requeridas dentro de los plazos legales establecidos. Aquí voy a poner dos ejemplos. El primero, para el caso de observaciones de trabajos no ejecutados, los entes fiscalizables en el periodo de solventación presentan poca evidencia fotográfica que no nos permite verificar el entorno del sitio donde se ejecutaron los trabajos, así como el alcance de los mismos, por lo que resulta insuficiente para acreditar la observación. Eso hablando del término suficiente. Por otra parte, nosotros tenemos observaciones de falta de validación, de los cuales en la etapa de solventación nos presentan documentos emitidos por las dependencias normativas. Sin embargo, posterior a la compulsa que realizamos al interior de la dirección, resultan sin validez, por lo que carecen de autenticidad. Tercero, que los argumentos aportados y el análisis de la información y documentación presentada por el ente fiscalizable sean idóneos y suficientes. Digamos que a grandes rasgos, estos tres factores son los que consideramos para la atención de la solventación. Asimismo, en el caso de reintegro de recursos, se verifica que estén debidamente soportados a través de la ficha de depósito, estado de cuenta bancario, registro contable y recibo oficial de ingresos o su similar. Además, se deberá dar seguimiento de su destino y aplicación en el siguiente ejercicio. Asimismo, con respecto a las mejoras efectuadas y o a las acciones que el órgano precise para atender las recomendaciones al desempeño incluidas en el pliego de observaciones, los auditores deberán considerar que exista evidencia suficiente y pertinente que refleje la factibilidad de su implementación, así como la certeza de que de ello se subsanarán los hallazgos que motivaron las recomendaciones. Una vez que analizamos la solventación, aquellas observaciones que no fueron solventadas en el plazo establecido serán incluidas en los respectivos informes individuales. Asimismo, en el caso de existir áreas de oportunidad derivadas de las debilidades en el control interno del ente fiscalizable, se emitirán las recomendaciones a aquel lugar
las cuales son sugerencias de carácter preventivo orientadas a mejorar los sistemas de control, las cuales también estarán incluidas en los informes individuales. Bien, en el proceso que llevamos, pasamos de pliego a la solventación, integramos el informe del resultado y este informe se turna a la titular de la Dirección de Auditoría Técnica para su revisión, análisis y aprobación correspondiente. Si fuera el caso, se realizarán las modificaciones, ajustes, adecuaciones y correcciones. Y a su vez se turna a la Auditoría Especial para su aprobación correspondiente. Cabe señalar que la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública únicamente elabora lo que corresponde a obra, y este se integrará al informe de resultados que elaboren la Dirección de Auditoría Financiera y en su caso el Departamento de Deuda Pública, entre otros. Una vez que se tienen integrados los informes, el informe individual y el informe general ejecutivo se entrega al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia, correspondiéndole a dicha comisión el análisis y la elaboración del dictamen sobre los mismos para ser presentado al Congreso, y este a su vez apruebe y en su caso emita el decreto para que se aprueben las cuentas públicas. Y en su caso instruye al ORFIS dar inicio a la investigación respectiva sobre aquellas observaciones detectadas en los entes fiscalizables en los que se determinó un probable daño patrimonial o en los que pudiera existir una falta administrativa grave. Dicha instrucción concierne el substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa y promover las acciones que deriven ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para la imposición de sanciones a que haya lugar, así como la formulación de denuncias penales que se desprendan ante la Fiscalía General del Estado por aquellos hechos que pudieran constituir un delito. De esta manera termino mi participación. Muchas gracias, ingeniero Miguel Ángel Prieto Sánchez, jefe de Departamento de Auditoría Técnica B. Y en este momento cedemos el uso de la voz a la arquitecta Edith del Carmen Sánchez Villegas, directora de Auditoría Técnica a la Obra Pública, quien continuará con su exposición, con este tema que estamos viendo el día de hoy. Adelante, arquitecta, por favor. Arquitecta, le hacemos un llamado para que por favor active el micrófono de su computadora, ya que no le podemos escuchar, por favor. Disculpe. Como habrán visto, el proceso de fiscalización conlleva muchos enlaces y cruces. Es por eso que para realizar una obra pública requiere de un proceso largo, por lo que para la auditoría es importante ver el proceso de forma integral, ya que el proceso se generan riesgos que son susceptibles para ser revisados. Con el fin de verificar, comprobar y evaluar que se hayan realizado correspondiente de forma correcta. Bien, con esta lámina damos por terminado nuestro curso, que espero yo que sea muy productivo, porque el que ustedes sean empáticos con nuestro trabajo y entiendan todos los procesos que hay, será de mucha utilidad para ustedes en este último año de administración y que puedan salir con los mejores resultados posibles. Yo agradezco en nombre de la auditora general, Delia González Cobos, y mi auditora especial, la contadora Cecilia Coronel. Su servidora agradece la atención de los 678 participantes y estamos a sus órdenes. Gracias.
Muchas gracias, arquitecta. De esta manera termina la etapa de las exposiciones del tema del día de hoy, referente a la auditoría técnica a la obra pública. Y en ese momento es momento de dar lectura a todas sus preguntas respecto al tema expuesto el día de hoy. Para ello van a estar presentes a todos los expositores y se agrega la auditora especial de fortalecimiento institucional y participación ciudadana, la doctora María Félix Osorio Domínguez, quien estará también presente y dando lectura a las preguntas que nos hicieron llegar a través del chat de la plataforma Zoom. Sin más por el momento, les cedo el uso de la voz. Adelante, por favor, compañeros. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a nombre de la auditora general, la maestra Delia González Cobos, cerca de 700 personas conectadas que el día de hoy nos hicieron favor de estar escuchando esta videoconferencia. Damos paso a las preguntas que hemos recibido de parte de ustedes. Muchas gracias. Primera pregunta, dice, para arrendamiento de maquinaria, ¿es necesario presentar estimación o solo factura de servicio? Adelante, por favor. ¿Quién la contesta? Bueno, hay que puntualizar que están refiriendo a las obras de administración directa, en donde se contempla el arrendamiento de maquinaria. Es importante puntualizar que no es necesario generar una estimación como tal, sino nosotros cuando vamos revisamos todo el proceso porque aquí también para hacer el arrendamiento de maquinaria tenemos que haber un procedimiento de adjudicación, un proceso para esa arrendamiento de maquinaria. También revisamos que no se rebase el porcentaje que establece la ley. Entonces, finalmente, y también es cierto que también verificamos como esos procesos de adquisiciones no solamente son por una maquinaria en específico, puede ser que sea maquinaria no solamente para una obra en particular, sino para varias. Entonces, también hacemos esa verificación de si fuera el caso, en qué obra se aplicó, qué tiempo se aplicó, y todo lo que conlleva, o todas las características que hayan dado lugar a ese arrendamiento. Gracias, ingeniero. La segunda pregunta sería explicar qué son los términos de referencia, por favor. Bien, como lo comenté en la exposición, los términos de referencia es un anexo al contrato de un servicio en el cual se delimitan los alcances del mismo, es decir, cuáles son los productos entregables que en este caso los entes fiscalizables esperan del prestador de servicio. Esos son los términos de referencia. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente dice, para servicios de obra pública, ¿también se requiere fianza de vicios ocultos? Sí, la normatividad lo establece. De igual forma, se requiere la fianza de calidad, que dependiendo del recurso, se ampare bajo el plazo establecido. Muchas gracias. La siguiente dice, ¿se puede amortizar más del porcentaje asignado en el anticipo en una estimación? Y en caso que no, ¿qué fundamento legal me lo impide? Adelante, ingeniero. Sí, la posibilidad existe. Es más, de alguna forma, da lugar a que nosotros hagamos una solicitud de aclaración, porque finalmente la ley establece que en el contrato se debe de pactar los anticipos, el porcentaje de anticipo y cómo se realizará su amortización. Bajo este contexto, nosotros verificamos cómo se fue amortizando. Si hubiera alguna situación de variación, nosotros tenemos la obligación de requerir que se justifique. Si se puede realizar, no está impedido, pero finalmente formó parte del acuerdo de voluntades como lo establece la ley. Gracias, ingeniero. La siguiente, es para usted. Dice, ingeniero Gregorio, mencionaste en el apartado de cierre administrativo que se debe incluir el presupuesto real y su explosión de insumos. Sí, es correcto. Nuevamente caemos en las obras por emisión directa. Lo que verificamos en la etapa de cierre administrativo es que haya un presupuesto final. Generalmente es similar al presupuesto original, pero llega a existir variaciones, entonces hacemos esa verificación de que exista ese presupuesto final.
Gracias, ingeniero. ¿No hay más preguntas? Bien, pues dando por terminada esta videoconferencia de parte de la auditora general, la maestra Delia González Cobos, de la auditora especial de fiscalización a cuentas públicas, la contadora pública certificada, Cecilia Leila Coronel Bricio, damos a todos y a todas gracias. En este día tuvimos cerca de 700 conectados, entes municipales y entes estatales. Próximamente estaremos con el próximo jueves una videoconferencia denominada Violencia Familiar. Les invitamos a que estén con nosotros. Muchas gracias y que tengan todas y todos muy buenas tardes.